escucho. Bien, bien, bien. Ahí sí, licenciada. Entonces, el tema del día de hoy es corrientes del pensamiento enfermero. La verdad que yo me siento muy apenada porque Rosita no la podemos escuchar, pero bueno, vamos a tratar de salir adelante. Lo mismo, este Power está en el aula virtual, así que lo pueden ir viendo, lo pueden ir mirando, y después van a tener otras actividades. Con respecto a lo que decía Matías Dos Santos, vamos a volver a abrir el foro para que ustedes puedan culminar con esa tarea. Lidia, perdón, quizás Rosa pueda ir haciendo aportes en el chat, si quiere ir comentando o agregando algo para que ella también pueda participar. No sé, Rosita, si te parece que pueda escribir algo o plantear interrogantes o preguntas a medida que vos vas hablando, ¿sí? Sugerencia. Parece que no escuchó, pero bueno. Entonces, comenzamos hablando sobre esta corriente del pensamiento y debemos pensar que estas son las ideas que guiaron a las enfermeras en la construcción y en el desarrollo específico de los conocimientos. Ustedes recuerdan que la clase anterior se basó sobre los modelos, las teorías y cuáles eran las corrientes más importantes. Entonces, estas ideas lo que hacen es comprender al ser humano en su interacción con su entorno, en su relación con las necesidades de salud, exista o no exista la enfermedad. Además, estas ideas a nosotros nos permiten diferenciar la contribución de las enfermeras como profesionales independientes en la satisfacción de las necesidades de las personas. Recuerden ustedes que es importante hablar de personas y no de pacientes. Es decir, nos cuesta muchísimo cambiar ese término, pero porque estábamos acostumbrados a decir pacientes, y debemos incorporar la palabra de personas cuando nos referimos, ¿no es cierto?, a estos conceptos. Recordemos algunos conceptos de los que vimos en la clase anteriormente. Estos conceptos, principalmente los que se trabajaron, y eran sobre todo los que hacían referencia al modelo conceptual. ¿Qué representa para nosotros un modelo conceptual? Representan el ideal de la teoría que la enfermería debería ser, mediante una definición y la relación de sus elementos, es decir, los metaparadigmas, como persona, salud, entorno, rol profesional o cuidados. Conceptos que nosotros, desde nuestra formación, fuimos trabajando como los bien conocidos fenómenos nucleares aplicados a los diferentes modelos y teorías y sobre todo desarrollados por las diferentes teóricas que hicieron de nuestro campo un campo profesional. Estos están hechos de propuestas, de afirmaciones que expresan la relación entre los conceptos y son el producto de la investigación acerca de qué es la enfermería, qué hace la enfermería, qué es aquello que aporta específicamente la enfermera a la atención de la salud. En contraposición a lo que nosotros hablábamos como modelo conceptual, tenemos lo que son las teorías. Las teorías son un grupo de conceptos, de definiciones y proposiciones que proyectan una visión sistemática de los fenómenos relacionados con los conceptos, con el objetivo de describir, de explicar, de predecir y también controlar a estos fenómenos o a los fenómenos. Las teorías están formadas por hipótesis y su función es la de resumir el conocimiento, de explicar los fenómenos de intereses para la disciplina y de facilitar los medios para predecir y en última instancia controlar
dichos fenómenos. Los modelos y las teorías sirven de dirección y guía. ¿Para qué sirven de dirección y guía? Si nosotros no tuviéramos modelos y teorías, iríamos en un zigzag que realmente no tendríamos un norte definido. Entonces, los modelos y las teorías sirven para estructurar la práctica, la formación, la investigación. Sirven además para diferenciar la aportación de la enfermería de las otras profesiones. En la práctica ayudan a las enfermeras a describir, a explicar, a predecir las experiencias diarias. En la práctica las teorías sirven de guía para la valoración, las actuaciones, la evaluación de los cuidados de enfermería. Sirven para establecer criterios de medida de calidad de la atención en enfermería y contribuyen a una terminología específicamente, que es la terminología del profesional de enfermería, además de incrementar la autonomía de la enfermería mediante la definición de sus propias funciones totalmente independientes. ¿Para qué nos sirven estas teorías en la enseñanza? Estas teorías aportan una orientación general para el diseño de los planes de estudio. Los planes de estudios, por ejemplo, el de nuestra institución, sirven de guía también para tomar decisiones sobre el plan de estudio. No solamente que aportan una dirección general, sino que también nos sirven de guía. Nosotros tenemos en nuestra institución, nosotros decimos que nuestra institución hace referencia o se basa en gran medida a los modelos de Virginia Henderson, de Dorothea Oren y a los patrones de Gordon, que son más o menos las tres grandes teóricas que hacen la base y fundamentación de nuestro plan de estudio. En la investigación proponen una infraestructura para la creación de conocimientos y de ideas, sirven para describir los vacíos de conocimientos en el campo de estudio concreto y proponen un método sistemático para identificar las hipótesis de estudio, seleccionar las variables, interpretar los hallazgos y dar valor a las actuaciones de enfermería. La mayoría de nosotros que hemos sido, que terminamos nuestra licenciatura, al hacer nuestro proyecto de tesis, cuando lo hicimos siempre bajo una de estas hipótesis de estudio que dan valor a las actuaciones de enfermería. Yo te decía que éramos dos nomás conectados. Bien. Como Lidia, ¿sí? Lidia, ahí la licenciada Tonsis aporta en el chat alguna, no sé si quiere que lo lea, porque tiene que ver con lo que estuviste diciendo recién acerca de las teorías. Si bien todos los leen, pero por ahí para que todos lo tengamos en cuenta. Dice, las teorías son más concretas que los modelos conceptuales, permiten describir y explicar los fenómenos de la práctica profesional. Y dice después, referido a lo que estaba hablando en referencia a la investigación, dice, en la investigación las teorías proporcionan la estructura para el desarrollo de investigaciones y generar a través de ellas nuevos conocimientos. Eso es lo que escribe recién Rosita. Bien, bien. Entonces, a medida que yo avanzo, si Rosita va escribiendo, me lo decís y lo lee Fernando. No hay problema. Bien. Sí, no hay problema. Bien, bien. Bueno, entonces, llegamos a los metaparadigmas. ¿Qué son los metaparadigmas? Son un conjunto de conceptos globales que identifican los fenómenos particulares de interés para una disciplina, así como las proposiciones que
que arman estas relaciones entre ellos. El metaparadigma de enfermería es el primer nivel de especificidad y perspectiva de los cuidados enfermeros. Entonces, los conceptos metaparadigmáticos que influyen significativamente en la práctica de la enfermería son la persona que recibe los cuidados, el entorno, que es el medio ambiente en el que ésta vive, el grado de salud en el momento de la interacción y la actuación específica de enfermería, que es la actuación sobre el cuidado. Bien. Entonces, paradigma, a diferencia de los metaparadigmas, tenemos qué es el paradigma. Paradigma es un conjunto de creencias, de valores, de principios, de leyes, teorías y metodologías que sirven como referente para el desarrollo de la ciencia, según Kuhn, y que son compartidos por la comunidad científica. Entonces, los paradigmas constituyen las estructuras, los marcos referenciales a partir de los cuales se desarrolla un modelo o una teoría de enfermería. Y los modelos o teorías serán diferentes según las características que tenga dicha estructura. Lidia, te paro un ratito ahí, por lo que escribe Rosa, dice, en la estructura del conocimiento enfermero, los metaparadigmas son más abstractos que los modelos conceptuales. Se refiere a los conceptos globales de persona, salud, entorno y cuidado. Muy bien. Bien. ¿Algo más? No, Lidia, no. Bien, continúo. Solo eso. Bien, entonces, a medida que la disciplina enfermera ha ido evolucionando de acuerdo a un particular, de acuerdo a cómo fue en cada época o qué fue los elementos que predominaron en cada época, y partiendo de esa consideración de la experiencia de los paradigmas, Querau, en 1996, analiza los modelos y las teorías de enfermería e identifica en ella la presencia de creencias, de valores, de principios, de leyes y teorías y metodologías que tienen en común y procede a su clasificación en 3 paradigmas. Paradigma de la categorización, paradigma de la integración y paradigma de la transformación. ¿Escuchamos, Rosita, tus aportes acá? Sí, no, le dice ahí, Rosita dice que estos paradigmas evolucionan en función de las creencias predominantes de cada época, o sea que no son estáticos, digamos. Bien, continuamos entonces. El paradigma de la categorización surge a partir, o se toma como rango, a partir de 1850 a 1950. Tenemos 100 años ahí de espacio, de tiempo. Entonces, por eso decía Rosita que no son estáticos, que varían con el tiempo. En la descripción de sus características podemos identificar claramente la influencia del positivismo. Los fenómenos se organizan en categorías, en clases o en grupos, y las relaciones que se establecen son lineales y causales, causa-efecto. La enfermería suple las incapacidades, es la que tiene el conocimiento. En este paradigma se distinguen 2 orientaciones, una que estaba centrada en la salud pública y la centrada en la enfermedad y unida a la práctica médica. Rosita, ¿tus aportes? Ya, no hubo nada ahí. Nada, Seguí bien. tranquila. Seguí tranquila. Sigo. Entonces, esta orientación con respecto a la salud pública se sitúa temporalmente, dice, entre los siglos XVIII y XIX, se caracteriza por la necesidad de mejorar las condiciones higiénicas de la época, producto de las grandes hambrunas, de las grandes guerras. No se olviden que ahí ya comenzamos también
la Primera Guerra Mundial, terminábamos una etapa muy, muy, muy fea. Entonces, producto de las grandes hambrunas, de las guerras, de las epidemias como la peste, el paludismo, el cólera, el sarampión, la viruela, la gripe y otras más, que diezman a la población. Y acá la tenemos como máxima representante de ese paradigma, que es Florencia Nightingale. Entonces, este es el paradigma centrado en la salud pública, cuando recién comenzábamos a dar respuesta a estas grandes epidemias que atacaban al mundo entero. Con respecto a la orientación centrada en la enfermedad, surge cuando comienzan a controlarse las enfermedades infecciosas a partir del siglo XIX. Unida al control de estas enfermedades, se produce una mejora en las técnicas quirúrgicas, comienza la aplicación de los antisépticos, comienza a realizarse el lavado de manos, la antisepsia de manos, surgen grandes, cuando hablamos de las técnicas quirúrgicas, surgen grandes precursores con respecto a los diferentes materiales que se ocupan en la cirugía, que hasta el día de hoy también existen. Y la enfermedad física es considerada al margen del entorno, de la cultura y de la sociedad. La salud se define como la ausencia de enfermedad y se afirma que el origen de toda enfermedad es unicausal. Ahí te leo algo que dice Rosy, que los paradigmas de la enfermería evolucionan en la medida que cambian las creencias sobre los elementos del metaparadigma que estuviste hablando. Y justamente que la teoría de Florencia estaba dirigida al control del medio ambiente para devolver la salud a las personas. Bien. No se olviden también, ahí puedo acotar, de que Florencia Nightingale, con su teoría naturalista, o sea, ella trató de sacar a las personas al sol, de que tomen sol, de que la brisa del aire, el sol eran también curadores de esa patología que tenían, y no estar recluidos siempre entre cuatro paredes. Bueno, continuamos. Entonces, con respecto a lo que veníamos hablando, decimos que la persona es un todo formado por la suma de sus partes que se contemplan de forma independiente. El entorno comprende los elementos externos de la persona que son válidos tanto para la recuperación de la salud como para la prevención de la enfermedad y está separado de la persona. La salud se la concibe como la ausencia de la enfermedad y es un estado deseable. Y el cuidado se orienta a las incapacidades de las personas, consecuencia de los problemas físicos. Las intervenciones de enfermería es hacer para, y la persona no participa en sus cuidados. Es considerado como un arte y una ciencia que exige de una formación formal. ¿Rosy? No, seguí nomás. Sigo nomás, bien. El paradigma de la integración. Este paradigma de la integración dice que temporalmente este paradigma se sitúa a partir de la segunda mitad del siglo XX, entre los años 1950 y 1975, como consecuencia de la definición de la OMS en 1948 y coincide con el auge del modelo biopsicosocial, que está fuertemente influenciado por la psicología. A diferencia del paradigma de categorización, en este se integran los fenómenos en unas circunstancias muy particulares. Dice que el elemento hacia el que se orienta este paradigma es la persona concebida como un todo, formado por todas sus partes que están interrelacionadas. Y el cuidado es constante, el paciente
también llamado cliente, es el protagonista y adquiere responsabilidad en este proceso. Protagonista para decidir como sujeto de derecho, de querer hacer algo o no, de aceptarlo o no. Protagonista de ser sujeto de derecho. Rosy, ¿alguna acotación? No, Lidia, no. Bien. Entonces, en este paradigma de la integración, la persona dice que es un todo formado por la suma de las partes, como dije hoy, pero tiene una esfera física, una esfera psicológica y una esfera espiritual. La integración de estas tres partes da como resultado a la persona que interactúa en un entorno en forma de estímulos positivos o negativos y de reacciones de adaptación. Esta forma, acá tenemos una forma de concebir muy especial a la persona, porque acá no solamente se refiere a la esfera física y psicológica, sino que hay un gran área muy importante que es el área espiritual. El entorno los constituyen los diversos contextos, social, económico, político. Y la salud es un ideal que se debe conseguir, es decir, adquiere identidad y pierde subordinación a la salud. Salud y enfermedad son dos entidades distintas que coexisten e interaccionan de manera dinámica. Es decir, acá la salud no es totalmente concebida como la presencia de la enfermedad. Yo puedo ser una persona con alguna enfermedad y considerarme desde este tipo saludable. Puedo ser un paciente que tenga una diabetes, pero puedo practicar algún tipo de actividad física y me siento bien, sin enfermedad. Y el cuidado amplía su objetivo y se dirige a mantener la salud de las personas en todas sus dimensiones, en la recuperación, en la prevención de la enfermedad y en el fomento de la salud. O sea, acá ya pasamos, hay otras dimensiones que no solamente es resolver o cuidar a la persona, sino recuperarla, prevenir la enfermedad y fomentar la salud. Acá Rosita dice que acá la persona es vista como un todo, con interacción de sus partes, tanto mental, física como social. Bien. Continuamos. Entonces, diferencia claramente la disciplina de enfermería a la disciplina médica, dice, con orientación hacia una persona en su integralidad y en su interacción constante con el entorno. La mayoría de las concepciones o modelos de enfermería se han desarrollado bajo este prisma, guían la práctica y sirven de base para el desarrollo de conocimientos de la ciencia enfermera. Los trabajos de enfermeros como Virginia Henderson, Peploe y Dorothea Oren quedan enmarcados en este paradigma. ¿Continúo? Sí, sí. Bien. No hubo ninguna... No hubo aclaración. Ese era el paradigma de... Es el paradigma de la integración. Perfecto. Paradigma de la integración. ¿Sí? Continuamos entonces. Las tres teóricas más importantes en el paradigma de la integración, entonces, tenemos a Virginia Henderson, a Peploe y a Dorothea Oren. Ahí Rosita aclara que es entre otras teóricas, que no son la única. Que no son las únicas, exactamente, entre otras teóricas. Bien, continuamos. Entonces, el paradigma de la transformación. Llegamos al tercer paradigma, entonces el paradigma de la transformación.
representa un cambio sin precedente y se da apertura social hacia el mundo. Cada fenómeno es único, no se puede parecer totalmente al otro. Se trata de un enfoque de promoción de la salud que incita a los individuos, miembros de una comunidad, a comprometerse y participar con un objeto de mejorar su bienestar. La enfermería inspirada en esta situación dinámica y compleja experimenta también una transformación desarrollando nuevas concepciones de la disciplina y suponen una orientación de apertura al mundo. Se lo puede situar temporalmente en la mitad de los años 70 y podemos encontrar la impronta en los modelos y las teorías propuestos por Parse, Newman, Roger y Janet Watson. Janet Watson también es una, entre estas, es una que habla de la integración de la mente, del cuerpo y del espíritu. Bien, continuamos. Entonces, Perdón, si puedo hacer un comentario acá, Lidia y Rosita, que me parece muy importante este apuntalamiento de fechas de este paradigma de la transformación, porque también coincide con los grandes cambios en el mundo, porque es el momento en donde, no sé si ustedes recuerdan, todos los cursantes deben acordarse, es los años 70 en donde se pronuncia por primera vez o se dan a conocer el concepto de atención primaria de la salud, y en la década del 80 comienza a hablarse de la promoción de la salud como una herramienta para transformar justamente la atención primaria de la salud. Pone como base de sus conceptos filosóficos esto de el derecho de las personas a ser artífices de sus propios progresos y la persona vinculada con su entorno y capaz de transformar ese entorno. Y estos son grandes movimientos en el mundo que cambian muchas dimensiones. Cambian la salud y el concepto de salud, y también incide en todas las otras disciplinas y profesiones, y enfermería avanza y se enriquece con todos estos cambios. Recién en la década del 70, a partir de la década del 70, recién la Organización Mundial de la Salud empieza a hablar de cómo transformar el mundo para mejorar los indicadores. Recuerden que recién a partir de la década del 70 se empieza a hablar de una herramienta como la lactancia materna, y se empieza a investigar sobre eso como una herramienta para cambiar, y se empieza a dar valor el uso de bienes básicos como el agua, la vivienda, la vestimenta. Claro, como elementos transformadores, o sea que esto también va siendo está inserto en recién ahí empiezan a haber reflexiones en todos los órdenes, aparecen las investigaciones ya de tipo cualitativa, la onda de investigaciones cualitativas, alejándose de este paradigma positivista que lo mencionaban recién. Las investigaciones cualitativas empiezan a tener su auge en la década de los 70, o sea que ese es un momento en el mundo en donde empieza a haber mucha difusión de nuevas ideas, y enfermería acompaña todo esto de manera muy importante, ¿sí? Exactamente. Perdón, era una... Muy enriquecedor tu aporte, Mónica, muy enriquecedor. Sí, bueno, continuamos entonces. Bien. Entonces decíamos que creo que había quedado. Rosita dice que casualmente esto que acaba de decir Mónica, que esto ocurre a mediados de la década del 70, que es lo que recién dice Mónica. Exactamente. Bueno, entonces,
Continúo desde acá entonces, Entonces decíamos que la persona es considerada de forma holística como un ser único, cuyas múltiples dimensiones forman una unidad que es indisociable en su universo, en una relación mutua y simultánea con este entorno cambiante, y la persona, por lo tanto, coexiste en este medio. La salud es concebida como una experiencia que engloba la unidad del ser y su entorno. La salud es una cuestión subjetiva a la que la persona le da importancia determinada por sus experiencias pasadas y presentes. Y el entorno es ilimitado y es el conjunto del universo. Con respecto al cuidado, se dirige a la consecución del bienestar de la persona, tal como ella lo define. De este entorno, tal como ella lo define, de este modo la intervención de enfermería supone un respeto de interacción del que ambos, persona y enfermeras, se benefician para desarrollar el potencial propio. Bien. Acá el aporte de Rosita es que en esta concepción la persona es considerada única e indivisible. Exactamente. Bien. Entonces acá tenemos, acuérdense que este Power ya está en el aula, pero lo pueden seguir consultando. Acá tenemos un resumen del pensamiento que han guiado a la práctica de enfermería. A modo de reflexión, tenemos el paradigma de categorización, el paradigma de integración y el paradigma de transformación. Cada uno de ellos bajo unas premisas, digamos. El paradigma de la categorización bajo los cuidados, el paradigma de la integración dice estar con, y el paradigma de la transformación bajo esta premisa de actuar con. Entonces, reflexionando y haciendo una síntesis del paradigma de la categorización bajo los cuidados, entonces, este estaba centrado en la enfermedad, la persona es considerada, es un conjunto de partes independientes, el entorno es independiente a la persona, decía que la salud se la consideraba como la ausencia de enfermedad, y la enfermería experta en conocimientos y habilidades para realizar los procedimientos. Con respecto al paradigma de la integración, con la premisa de estar con, hay una visión integral de la persona, cuerpo, mente y espíritu. Persona es un todo formado por un conjunto de tres partes interrelacionadas. El entorno, diversos contextos en que vive la persona. La salud es considerada como un ideal que no se subordina a la enfermedad. Y la enfermería fomenta la salud e identifica las necesidades. El paradigma de la transformación, actuar con, el centro de interés de la enfermería está en el cuidado del ser humano, en su interacción continua con el entorno en que vive, experiencias de salud presentes y pasadas, recuerda. Entonces, acá tenemos un entorno físico, mental y social, que está también relacionada no solamente con el entorno, sino con la cultura. ¿Sí? Entorno y cultura. Acá tenemos una de las grandes, dentro de las grandes teóricas, como Madeleine, ahí se me fue el nombre ahora. ¿Me ayudas, Fernando? Leninger. Leninger. Bien, entonces,
Actualmente existe, para ir culminando, Que existe un casualmente eso dice la licenciada Toncisa ahí en el chat, que actualmente esos conceptos de persona, salud, enfermedad, entorno y cuidado se han unificado. Ujú, ujú. Entonces, existe un consenso en definir estos conceptos de metaparadigma, diciendo que persona es la receptora de todos los cuidados, se la concibe como un ser global, que tiene necesidades y características comunes, que experimenta cambios, que es capaz de interactuar con el entorno y con otros seres humanos, y que puede ser considerada en forma individual o como integrante de una familia o de una comunidad. El entorno está determinado por un medio en el cual se desenvuelve la persona, e incluye un medio interno que está dado por la personalidad, la capacidad mental y la estructura genética muy importante, y un medio externo que son las fuerzas externas de las personas, es decir, un medio físico, siempre cambiante, y un medio de relaciones humanas. Somos personas que vivimos siempre relacionándonos con los demás. ¿Cómo es vista la salud entonces? La salud es un estado dinámico, un proceso que cambia con el tiempo y que varía de acuerdo a circunstancias individuales. Esta condición del ser humano en forma independiente a la presencia o no de una lesión. Y la meta, acá tenemos la salud como meta de los cuidados de enfermería. Con respecto a este fenómeno nuclear de cuidado o rol profesional, decimos que es la naturaleza de la enfermería, es el servicio de ayuda a las personas apoyado en las relaciones interpersonales, personas, enfermeras, se enfoca, dice, en la comprensión del ser humano en relación a su entorno y consiste en ayudar a enfrentar los problemas de salud reales o potenciales. Estos temas ustedes lo pueden leer, las corrientes del pensamiento enfermero, principalmente en el primer documento y en el segundo, por eso están marcados de rojo, pero también pueden tener, digamos, como materiales esenciales y como materiales secundarios o complementarios serían. Tenemos a Marriner y Tomei, y Kerouac, que fue otro de los grandes pensadores que lo estuvimos dando en la charla recién. Ahí a la licenciada hace la aclaración que cuando nos referimos a persona, no solamente nos estamos refiriendo a individuos, también nos podemos estar refiriendo a la familia o a la comunidad. O sea, cuando yo digo persona, estoy hablando del individuo, de la familia o de la comunidad. Bien. Acá cuando hablamos de persona, puede ser considerada en forma individual o como integrante de una familia o de una comunidad. Bien. ¿Algo más que agregar acá, Rosita? No, ahora no escribió nada. ¿No escribió nada? Bueno. No. Hemos llegado al final. Acá vamos a habilitar las tareas que van a hacer. Vamos a habilitar un foro considerando el ejercicio diario de la práctica profesional, utilizando sus propios términos. ¿Cómo definirían los conceptos de salud, de entorno, de persona y de cuidado? Identifique la corriente paradigmática en la que se ubica según sus propias definiciones. Es decir, acá nosotros vamos a hacer referencia a nuestra práctica profesional, O sea, de acuerdo a donde ustedes estén trabajando, de acuerdo a los lugares,
utilicen sus propios términos y cómo definen los conceptos de salud, de entorno, de persona y cuidado. Y además van a identificar qué corriente paradigmática en la que se ubica según sus propias definiciones. ¿Sí? Este es una tarea que van a hacer, que ya le vamos a habilitar el foro. Y además de eso, en la tarea interencuentro, en el grupo de trabajo, profundizar sobre el tema de las corrientes del pensamiento enfermero, los paradigmas, y en base a ellos reflexionar sobre qué paradigmas predominan en sus distintos ámbitos de trabajo. Y de ser necesario, qué acciones considera que deben realizarse para producir una transformación. Presenta un trabajo escrito fundamentando su respuesta de acuerdo con el material consultado, de no más de 3 hojas y en letra Arial 12. Esas van a ser las 2 consignas para, que van a tener que hacer para el tercer encuentro. Rosita, ¿estás por ahí? No, dice la licenciada que además de esta bibliografía que acabas de darle, existen otras que pueden consultar. Y en el trabajo grupal, si son de diferentes lugares, comparen entre ustedes y presenten una conclusión consensuada, dice. Si son de diferentes lugares, que comparen